En un mundo corrompido por la maldad, brilla una luz, surge una voz. Abad, Padre. Abba, Padre. Abba, Padre. Queremos escuchar tu voz. Abba, Padre. Abba, Padre. Vente tu Espíritu, Señor. Abba, Padre. Abba, Padre. Queremos escuchar tu voz. Y ya con ustedes, sus anfitriones. Bienvenidos mis hermanas y hermanos a su programa Abba Padre Internacional, nuevo inicio de semana. En algunos países el día de ayer se celebró Corpus Christi, como por ejemplo España. Algunos países donde pasan el Corpus al domingo. En las otras mayorías de países pues se hace el jueves, como esa antigua tradición por la institución de la Eucaristía, que fue un jueves santo. Y esta nueva semana pues nos trae muchas cosas buenas del Señor. Estamos prácticamente a 5 días de lo que es la celebración o la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús, que es este próximo viernes, ese corazón que tanto ha amado a los hombres, y por eso nos preparamos con mucha devoción y amor para desagraviar ese corazón de Jesús, amarlo, consagrarnos a Él. Te quiero invitar a que pues te suscribas a nuestro canal, a que le des me gusta a este video y que también nos sigas en YouTube. No haces bien con que nos sigas en YouTube. Así que vamos a invocar la presencia santa del Espíritu de Dios. Ven, Espíritu Santo, y llena este lugar de tu presencia. Llena nuestra mente y nuestro corazón. Llena todo lo que somos y tenemos de ti. Oh Espíritu de Dios, Espíritu de bondad, vive y mora en nosotros. Fortalécenos, purifícanos. Espíritu Santo, haz tus maravillas aquí en este lugar. Llénalo todo con tu presencia y llénanos a nosotros, Señor, también, para que podamos ser más como tú en nuestra vida, en nuestro caminar, en nuestro trabajo, más como tú, Espíritu. Espíritu de Dios, vivifícanos, levántanos, fortalécenos. Haz de nosotros tu morada. Bendito seas por siempre, alabado, glorioso, exaltado por los siglos. A ti la gloria, la alabanza y el honor por los siglos de los siglos, Señor. ¿Cómo no alabarte? ¿Cómo no glorificarte, Santo Espíritu de Dios? Bendito seas por siempre. Amén. Reflexionamos la lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 7, versículos del 1 al 5. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque seréis juzgados como juzguéis vosotros, y la medida que uséis la usarán con vosotros. ¿Por qué te fijas en la mota que tiene tu hermano en el ojo y no reparas en la viga que llevas en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano: déjame que te saque la mota del ojo, teniendo una viga en el tuyo? Hipócrita, sácate primero la viga del ojo, entonces verás claro y podrás sacar la mota del ojo de tu hermano. Palabra del Señor. Esta lectura es algo que debemos practicar hoy en día, porque hoy en día hay muchas personas que se han hecho a sí mismas jueces de los demás, se han hecho con autoridad propia, se han apropiado alguna autoridad que les permite a ellos pues juzgar, criticar, avasallar a los demás
y lo hacen creyendo que no tienen nada, que son irreprochables. Y se lo creen, se creen así, porque suelen ser como a lo que Jesús llamaba de los fariseos, estos fariseos que cuelan el mosquito y se tragan el camello. Son las personas que viven mirando la nimiedad de la ley, las cositas ahí pequeñitas, como ellos, la parte de la purificación, de comer algunos alimentos, otros no, de las filacterias y todo ese tema que tenían los judíos, que si lo traemos a nosotros acá al siglo XXI, pues están las personas muy litúrgicas, súper litúrgicas, que llevan la rúbrica por el pie de la letra, tanto así que son de los que más aman la liturgia tradicional, es decir, la misa tridentina, gente que toman partidos ideológicos dentro de la Iglesia Católica, como si en la Iglesia Católica hubiera derechas e izquierdas. Que haya gente que sea así no significa que la Iglesia sea así. La Iglesia no tiene partidos. La Iglesia no es ultraortodoxa, ni es progresista, ni es laxa. La Iglesia no es así. La Iglesia es un equilibrio. Un equilibrio. No es ninguno de los dos, ¿de acuerdo? Ninguno de los extremos. La Iglesia está en el centro. La Iglesia es equilibrada, ¿de acuerdo? Ella busca salvar la persona siempre. Siempre que la persona, que es lo que para que Dios la ha puesto ahí, en la misión de la Iglesia, que sea hay un instrumento de salvación para los hombres, no de condenación, no de juzgar, no de maltratar, ¿de acuerdo? Y la Iglesia reconoció sus errores al paso de los tiempos, las veces que metió la pata. Normal, no es la Iglesia que mete la pata, sino la gente que está dentro de la Iglesia que mete la pata. La Iglesia es santa, la Iglesia es santa. Entonces Jesús pues nos hace este llamado de no juzguéis, no juzguéis, no juzgues, te está diciendo el Señor. El verbo eterno, la palabra encarnada, te está diciendo a ti no juzgues para que no seas juzgado. Punto. No juzgues a nadie. ¿De acuerdo? Cada persona tiene un don, todo ser humano tiene un don maravilloso que Dios nos ha dado y que no nos retira, que es la libertad, el libre albedrío. Y el Señor ya nos ha ofrecido el camino del bien, el camino del mal, el camino de la vida, el camino de la muerte, el camino de la oscuridad, el camino de la luz. La gente debe hacer su elección personal, ¿de acuerdo? Pero eso no quita que uno evangelice, eso no quita que uno proclame el evangelio, eso no hay problema con eso. El problema es la forma, la manera, quizás atacando, quizás insultando, quizás señalando a personas, y lo que hace la gente a veces es alejarse más de Dios en vez de acercarse más. Entonces a nosotros no nos toca el juicio, a nosotros no nos toca juzgar a una persona y decirle estás condenada, te vas al infierno. Eso no nos toca a nosotros, eso le toca al Señor. Porque seréis juzgados como juzguéis vosotros, y la medida que uséis la usarán con vosotros. Entonces aquí viene esta enseñanza del Señor. ¿Qué es lo que normalmente pasa? Mucha gente dice, no, es que yo quiero cambiar el mundo, que el mundo tiene que cambiar, ¿qué tal? El mundo va a empezar a cambiar cuando tú y yo cambiemos. El que tiene que cambiar es tú y yo. Nosotros somos los que tenemos que preocuparnos por cambiar. Porque nosotros estamos aquí para dar testimonio con nuestra vida, con nuestro cambio, con nuestra forma de ser y de vivir. Ese es el testimonio que el Señor quiere. Más que las palabras, el testimonio propio de vida. Entonces,
¿por qué tú te fijas en la mota? El Señor, yo siempre le he dicho, el Señor siempre es exagerado a veces, pero es para que a nosotros se nos entre la imagen en los ojos. Una mota, una pajita insignificante que se te entra en el ojo y te causa molestia. Y Él dice, tú agarras y quieres fijarte en la motita que tiene el muchacho ahí, la cosita que tiene el hermano ahí en el ojo. Y no te fijas en la viga que llevas en el tuyo. Una viga de madera, yo imagino que ustedes saben lo que una viga de madera, es un tronco. Una viga que normalmente se usa para las construcciones de casas de madera, cabañas de madera. Una viga, un travesaño grande, robusto. Entonces imagínense, hay una imagen que una vez vi, un dibujo donde ponen esa gente con ese tronco entre el ojo, porque es imposible que te quepa una viga en el ojo. Pero intentaron hacerlo, hay una imagen muy gráfica y se ve ese palo grandísimo, ese tronco grande en el ojo, y él intentando buscarle al otro la motita. ¿Qué el Señor nos está diciendo? Preocúpate de ti, examínate tú. Que quizás tú y yo tengamos una viga. Y lo que nosotros estamos viendo en el hermano, que es colando el mosquito, nos estamos tragando el camello de nosotros. Por eso es que el Señor nos llama la atención. O sea, ustedes no son quién para juzgar, para criticar, para ver el pecado del otro. ¿Por qué? Porque somos más pecadores. Jesús es el único que puede atreverse a decir, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y era el único que podría tirar una piedra. Después todos nosotros, los demás seres humanos, somos pecadores. Y la misma palabra dice que si alguno de nosotros se atreva a decir que no son pecadores, pues somos mentirosos y hacemos a Dios mentiroso. Y lo más bonito de todo es que Dios es el único que realmente conoce nuestro corazón y sabe de qué estamos hechos. Y sabe realmente nuestras intenciones, que ante los demás parecen rectas, que ante los demás parecen santas. Pero el Señor sabe realmente mi intención de mi corazón, el motivo del por qué yo hago las cosas. Los demás yo le puedo poner una pantalla de santidad, una pantalla de rectitud, pero Él sí sabe en mi corazón lo que yo estoy buscando, lo que busco con eso. Entonces a Él no le podemos engañar. Entonces el Señor vuelve y te dice, no te pongas a mirar el pecado de tu hermano, preocúpate de los tuyos, preocúpate de cambiar tú, cambia tú, conviértete tú, sígueme tú. Y con tu vida, da ejemplo. Con tu vida, la gente al mirarte se acercará a Dios. No seáis juez, porque el único juez es el Señor. Hipócrita, sácate primero la viga del ojo, entonces verás claro y podrás sacar la mota del ojo de tu hermano. El que tenga oídos para oír, que oiga. Padre, Abba Padre es la revista digital disponible para ti, gratis y mensual. Búscale y comparte la revista digital Abba Padre con temas relevantes para una nueva evangelización con alegría y ardor. Abba Padre, el medio espiritual más completo, práctico y actual para apoyar, animar y difundir la obra santa de los evangelizadores hispanoparlantes de hoy. Gratis y mensual. Abba Padre, la revista digital. San Juan Fisher, cardenal y mártir del año 1535. Este santo mártir nació en Beverley, Inglaterra, en el año 1469.
Su padre murió cuando Juan era todavía muy niño. A los 14 años ya era el más sobresaliente entre sus compañeros estudiantes y a los 20 años fue nombrado profesor del colegio. Se doctoró con gran brillo en la famosa Universidad de Cambridge y a los 22 años obtuvo ser dispensado de la falta de edad y fue ordenado sacerdote. Poco tiempo después recibió el nombramiento de vicecanciller y vicerrector de la gran universidad. Margarita, la madre del rey, al quedar viuda por tercera vez y desilusionada de la vida de intrigas del mundo, dispuso dedicarse a la vida espiritual e impresionada con la santidad y la sabiduría de Tomás, lo eligió como su director espiritual. Guiada por el santo, distribuyó su fortuna en ayudar a instituciones benéficas y a la que más ayudó fue la Universidad de Cambridge. San Juan Fisher recordaba después con emoción que cuando él empezó a ser director espiritual de la Madre del Rey, la universidad tenía pocas cátedras o ramas de enseñanzas, y que luego se pusieron nuevas y muy modernas facultades de estudio. Recordaba también que la biblioteca de la universidad solo tenía 300 libros y que luego se consiguieron millares de ejemplares para el estudio de los universitarios. Juan fue elegido canciller de la universidad y este cargo lo obtuvo hasta su muerte. Era un verdadero sabio y un gran benefactor. En 1504 fue elegido nuestro santo como obispo de Rochester cuando solo tenía 35 años, y él, como hacía con todos los cargos que le confiaban, se dedicó a este oficio con todas las fuerzas de su recién personalidad. Con un entusiasmo no muy frecuente en su época, se dedicó a visitar todas y cada una de las parroquias para observar si cada uno estaba cumpliendo con su deber y animar a los que, no muy entusiasmados, a los sacerdotes les insistía en la grave personalidad y responsabilidad que tenían que cumplir muy exactamente sus deberes sacerdotales. Iba personalmente a visitar las chozas de los más pobres, distribuía limosnas con enorme generosidad y en su casa siempre las puertas estaban abiertas para recibir a visitantes, peregrinos y necesitados. Y aunque parezca imposible, además de todos sus demás trabajos, dedicaba horas y horas al estudio y a escribir libros. Se hicieron famosos sus discursos fúnebres a la muerte del rey Enrique VII y el funeral de la reina Margarita. Y aunque era obispo y además canciller de la universidad, llevaba una vida tan austera como la de un monje. No dormía más de 6 horas, hacía fuertes penitencias, en su mesa tenía frente a sí una calavera para recordar que también él le llegaría la muerte y la hora de tener que darle cuentas a Dios de todos sus comportamientos. Decía que su deporte favorito era leer. Sus ahorros eran para comprar nuevos libros que después de leídos los obsequiaba a la biblioteca de la universidad. Cuando le ofrecían otras diócesis que producían más en dinero, le respondía: «No cambio a esta esposa pobre, pero amable y muy fiel, por la viuda más rica que exista». Cuando Lutero empezó a difundir los errores de los protestantes, el obispo Fisher fue elegido para atacar tan fatales errores y escribió 4 voluminosos libros para combatir los errores de los luteranos. Esto lo hizo famoso. El embajador de España llegó a afirmar que el arzobispo Juan era el prelado más santo del país de ese tiempo y el rey de Inglaterra exclamó: «Ningún otro reino tiene actualmente un obispo tan sabio y tan santo como San Juan Fisher». En un sínodo o reunión de todo el clero de Inglaterra, el obispo Fisher protestó fuertemente contra la mundanalidad de algunos eclesiásticos y la vanidad de aquellos que lo único que buscaban eran altos puestos y no la verdadera santidad. Criticaba fuertemente los defectos que eran necesarios corregirlos, pero él personalmente daba muy buenos ejemplos de vida en santidad. Cuando el rey Enrique VIII dispuso divorciarse de su legítima esposa y casarse con una concubina, Ana Bolena, el obispo Juan Fisher fue el primero en oponerse a semejante escándalo, y aunque muchos altos personajes, por conservar la amistad con el rey, declararon que este divorcio sí se podía hacer, en cambio Juan, aún con peligro de perder sus cargos y ser condenado a muerte, declaró públicamente que el matrimonio católico es indisoluble y que el divorcio no es posible para un matrimonio católico que no sea nulo.
Muchos le decían que la gran mayoría de los altos empleados oficiales aprobarían el divorcio del rey y él le respondía: ellos tienen que cumplir lo que les diga su propia conciencia. Yo, para salvarme, estoy obligado a obedecer lo que a mi conciencia me dice. Y ella me afirma que este divorcio no lo puedo aprobar. El terrible rey Enrique VIII se declaró jefe supremo de la Iglesia en Inglaterra en reemplazo del sumo pontífice, y todos los que deseaban conservar sus altos puestos en el gobierno y en la Iglesia lo apoyaron. Pero Juan Fisher declaró que esto era absolutamente equivocado y en pleno parlamento exclamó: querer reemplazar al Papa en Roma y al rey en Inglaterra como jefe de nuestra religión es como gritarle muera a la Iglesia Católica. Las amenazas de los enemigos empezaron a llegar sobre él. 2 veces lo llevaron a la cárcel, otra vez trataron de envenenarlo. Una bala pasó sobre sus hombros mientras leía en su escritorio. Le inventaron toda clase de calumnias y como no lograron que dejara de proclamar sus creencias católicas, lo encerraron en una terribilísima torre de Londres. Tenía 66 años, pero los muchos sufrimientos y sus ayunos y el excesivo trabajo lo hacían aparecer como de 80. Un testigo decía: su cuerpo es tan débil que casi no es capaz de soportar el peso de su vestido, pero su espíritu sigue fuerte e invencible. Las gentes se admiraban de que hubiera podido resistir 10 meses de prisión en tan horrorosa torre. Estando en prisión, recibió del sumo pontífice el nombramiento de cardenal. El impío rey exclamó: le mandaron el sobrenombre de cardenal, pero no podrá ponerlo, porque yo le mandaré a cortar la cabeza. Y así fue. El 17 de junio de 1535 le llegaron la sentencia de muerte. El rey Enrique VIII mandaba matarlo por no aceptar el divorcio y no aceptar que el rey reemplazara al Papa en el gobierno de la Iglesia Católica. Unos días después, al amanecer, llegan los guardias a llevarlo al sitio donde debe morir. Lleva en sus manos el Nuevo Testamento, abre donde primero salga y lee esta frase: la vida eterna consiste en conocerte a ti, Padre Dios, y a tu enviado Jesucristo. Padre, yo te he glorificado en la tierra y he cumplido la tarea que tú, lleno de ánimo y de consuelo, me has confiado. Esta lectura lo llenó de ánimo y de consuelo. Al llegar al sitio donde le iban a cortar la cabeza, el venerable anciano se dirige a la multitud y les dice a todos que muere por defender a la Santa Iglesia Católica fundada por Jesucristo. Pide a los verdugos que le cedan unos minutos para recitar el himno Te Deum, en acción de gracias, al decir la última frase: en ti, Señor, espero, no sea yo confundido eternamente. Inclina su cabeza, la cual es cortada con un hachazo de los verdugos de un rey impuro. Su vida es recordada el 20 de junio, enseñándonos a ti y a mí que siempre debemos hacer lo posible para que los demás se acerquen al Señor. Siempre debemos defender a la Iglesia y tenemos que hacer lo que nuestra conciencia espiritual nos ordena que hagamos. No nos dejemos arrastrar por las doctrinas, las cosas complicadas de este mundo, la comodidad, la maldad, la vanagloria, el orgullo. Señores, lo que importa es la santidad. Qué hermoso fue que cuando Lutero empezó a propagar las falsedades de la religión evangélica y luteriana, señores, este hombre fue el que pudo defender a la Iglesia Católica. Ojalá que tú y yo nos preparemos de tal forma que también podamos defender a la Iglesia y defender el nombre de nuestro Señor Jesucristo, así sea con nuestra vida. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Gracias por compartir y suscribirte en este canal. Recuerda, la vida de los santos es para escucharla, para aprendérsela y para ponerla en práctica. Oye, no olvides compartirla. Que Dios te bendiga. Bendiciones, hermanos y hermanas. Agradecemos a Dios de estar nuevamente con cada uno de ustedes a través de esta gran familia de tu programa Abba Padre Internacional. Qué maravilloso es nuestro Dios que nos regala este momento en el cual podemos compartir el poder que tiene la palabra. Su hermana Ana Yuderki Sánchez, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, voy a compartir un tema que se titula La oración de Nehemías. Nehemías, un hombre de Dios. Nehemías, que
según el oráculo anunciado por el profeta Jeremías, que por el pecado que había cometido el pueblo de Israel, que se habían apartado de Dios y que habían optado costumbres perversas de otros pueblos, cayeron en el quebrantamiento de la ley y se volvieron idólatras. Estando nosotros conscientes que nuestro Dios es un Dios único, un Dios celoso y no comparte su gloria con nadie. Vamos a hacer lectura al libro de Nehemías en su capítulo 1, en el verso 5 y siguiente, donde se nos hace énfasis del estilo de oración que utilizó Nehemías para dirigirse a nuestro Dios. Y leemos esta palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dije: oh Yahvé, Dios del cielo, tú el Dios grande y temible, que guardas la alianza y el amor a los que te aman y observan tus mandamientos. Estén atentos tus oídos y abiertos tus ojos para escuchar la oración de tu siervo, que yo hago ahora en tu presencia día y noche, por los hijos de Israel, tu siervo, confesando los pecados que los hijos de Israel hemos cometido. Yo mismo y la casa de mi padre hemos pecado contra ti. Hemos obrado muy mal, no observando los mandamientos y los preceptos y las normas que tú habías prescrito a tu siervo Moisés. Pero acuérdate de la palabra que confiaste a Moisés tu siervo. Si son infieles, yo os dispersaré entre los pueblos, pero si volviéndose a mí, guardan mis mandamientos y los ponen en práctica, aunque vuestros desterrados estuvieren en los confines de los cielos, yo los reuniré de allí y los conduciré de nuevo al lugar que he elegido para morada de mi nombre. Aquí tienes a tus siervos y a tu pueblo, que tú has rescatado con gran poder y tu mano fuerte. Ea pues, Señor, estén atentos tus oídos a la oración de tu siervo, que desean venerar tu nombre. Concede ahora, te suplico, y que encuentres favor ante este hombre. Era yo entonces copero del rey. Hermanos y hermanas, esto es palabra de Dios. Vamos a partir de los antecedentes que anteceden esta oración de este gran hombre de Dios, de este profeta Nehemías, un instrumento del Señor del cual Dios se vale para una vez más conducir al pueblo de Israel, a su pueblo elegido. Acontece que en el reinado del rey Nabucodonosor, los israelitas fueron cautivos y llevados a Babilonia. Allí se cumplió la promesa de Jeremías y duraron 70 años siendo esclavizados y apartados de su tierra, ya que después de la muerte del rey Salomón, Israel se divide en dos reinos, el reino del norte, que es llamado Israel, y el reino del sur, que es llamado Judá. Sin embargo, este reino poderoso, que después de que Dios los saca de Egipto y les entrega la tierra prometida, les entrega sus normas, sus estatutos y preceptos, una vez más Israel peca y se vuelve a espada de su Dios. Es por esto que Dios continúa enviando profetas de turno a anunciar y a denunciar lo que está escrito y lo cual Dios quiere que su pueblo escuche y ponga en práctica. Es por esto, hermano, que muchas veces, en diferentes ocasiones, en las Sagradas Escrituras, vamos a escuchar esta palabra: escucha, Israel. Y este término se repite según los estudios bíblicos, es que este pueblo era un pueblo de dura cerviz, era un pueblo incrédulo,
un pueblo que, aún siendo testigo de cómo la mano poderosa de Yahvé se exhibe, los acompaña y los defiende, ellos vuelven a pecar y se apartan de Dios. Sin embargo, refiriéndonos a este personaje principal, que es la oración de Nehemías, ¿qué es lo que hace Nehemías? Ya siendo él testigo y parte del remanente que aún vive de los judíos que quedaron vivos después del exilio, Nehemías pues fue un escogido de Dios para realizar una tarea futura, a la cual se nos expresa en este momento a través de esta oración. Y como finalizaba el profeta en esta lectura, y era yo copero del rey, en Nehemías 1, ya en su verso 11. Actualmente, en aquella época, Nehemías era copero del rey. Era un hombre de confianza de su rey. Y esto implicaba que no simplemente copero como un término de oficio, de una actividad cotidiana dentro de un contexto de asignación, sino más bien que era la persona que tomaba primero la copa antes de que su rey tomase el vino. Esto implicaba en aquella época que los reyes tenían miedo de ser envenenados y necesitaban de que antes de tomar algo, sus coperos o sus siervos realizaran dicha acción para ellos sentirse prevenidos. Sin embargo, por Nehemías tener esta función de copero, tenía acceso al palacio, tenía acceso y una plena confianza a sostener conversación con su rey. Pero vemos que Nehemías, al enterarse de lo que había acontecido con sus hermanos que habían regresado del exilio, Nehemías queda devastado. Queda devastado porque al referirse a Jacalí, como nos narra este mismo libro de Nehemías, pero en sus versos 1 y 2, que le cuenta a Nehemías, los que regresaron se encuentran en la miseria. Nuestros hermanos están tristes y no tenían muros porque su ciudad había quedado destruida. Y en aquella época, una ciudad sin muro era como una casa sin techo, era como una casa sin puertas. Las murallas representaban protección y seguridad ante sus enemigos vecinos, y esto era parte de su tradición judía. Pero aquí acontece algo importante, que es a lo cual te invito a que tú reflexiones, hermano y hermana. La oración de Nehemías inicia con unas características muy particulares que podemos ver de una manera especial. Nehemías, en el término hebreo, significa Yahvé ha consolado. Y es por ello que Dios elige a este hombre, porque el pueblo de Israel en ese momento estaba en desolación. El pueblo de Israel se encontraba totalmente oprimido, devastado, totalmente deshecho por sus opresores. Pero dicha consecuencia y dicha tristeza que estaban experimentando los judíos, había una causa, hermanos. Y esto es lo que implica cuando tú y yo tomamos decisiones, ya sean decisiones certeras o decisiones inadecuadas, recordando que Dios nos da una libertad y nos permite que nosotros podamos elegir el camino del bien y el camino del mal. Y refiriéndonos a lo que implica la libertad del hombre, cito el Catecismo de la Iglesia Católica en su numeral 1739, que nos dice: libertad y pecado. La libertad del hombre es finita y falible. De hecho, el hombre erró y libremente pecó. Al rechazar el proyecto del amor de Dios, se engañó a sí mismo y se hizo esclavo del pecado. Esta primera alineación engendró una multitud de alienaciones. La historia de la humanidad, desde sus orígenes, atestigua desgracia y opresiones, porque su corazón y sus consecuencias habían dado mal uso a la libertad que Dios les había concedido. Y esto es el resultado de lo que vive y sufre el pueblo de Israel, que tomó una decisión incorrecta,
que empezó a imitar costumbres perversas. Es lo mismo cuando nosotros, por la desesperación o porque así como se utiliza el término, porque esto es lo que está de moda, porque esto es lo que hay, porque esto es lo que tenemos que hacer para estar en la cosa. Cuando tenemos esa expresión que muchos de nuestros jóvenes la utilizan y muchos adultos porque no tienen un norte firme, porque no tienen una identidad de personalidad de lo que quieren ser. Satanás utiliza nuestras debilidades carnales y nos desvía del camino del bien. Y cuando nosotros nos dejamos guiar de esas seducciones carnales, de esas malas decisiones que nos llevan a errar y que fomentan en nuestra historia fracasos, intriga, opresiones, tristezas y miseria. Y cuando estamos viviendo este mal queremos culpar a Dios. Es como actualmente muchos, por estos años que llevamos de pandemia, han cuestionado a nuestro Dios. Y muchos cristianos han preguntado dónde está Dios ante la muerte de tantos sacerdotes, de tantos hombres justos, de tantos ancianos y de tantos niños que han partido a la casa del Padre a causa de este virus que nos afecta a todos. Pero Dios permanece en el mismo lugar. Dios permanece en el corazón de aquellos que le abren, que lo buscan y que se disponen a escuchar su voz. La oración de Nehemías, hermanos y hermanas, es una oración que tú y yo tenemos que escudriñarla para llevarla a la práctica en este tiempo de pandemia, en este tiempo donde nuestras autoridades que nos dirigen están tomando en cuenta, se están dejando llevar por imitar costumbres perversas de otras naciones y practican cultura de muerte y nos llevan a la desgracia, a la depravación. Pero la oración de Nehemías tiene 3 características que te voy a compartir. La primera característica de la oración de Nehemías es que Nehemías inicia reconociendo su falta. Oh Yahvé, Dios Todopoderoso, mi casa y yo hemos pecado contra ti. Hemos hecho lo que es mal ante tus ojos. Nehemías reconoce sus pecados, rasga sus vestiduras, quebranta su corazón ante la presencia de Dios. Hermanos y hermanas, es tan bueno cuando el Espíritu Santo de Dios está sobre nosotros. Es maravilloso que hoy el Señor nos da una oportunidad de que volvamos a Él, de que oremos de la forma correcta. Cuando vayas a orar, no vayas directamente cuando te postres ante nuestro Dios en pedir tu necesidad. Porque muchas veces solo estamos enfocados en que Dios nos resuelva situaciones, en que Dios dé respuesta a nuestras súplicas, hermano. Pero no es así. Nuestro Dios es un Dios de pacto, es un Dios de leyes, es un Dios de amor y de justicia, pero es un Dios que escudriña el corazón de los hombres. Y es por esto que Nehemías inició reconociendo el pecado de sus padres, el pecado de sus antepasados y su propio pecado. Porque él no se excluyó aquel pecado abominable que cometió el pueblo de Israel. Él expresó en su oración: mi casa y yo hemos pecado contra ti. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Porque todos hemos pecado y somos pecadores ante Él. Es por su gracia y su misericordia que Él nos permite dirigirnos a Él, volvernos a Él. Y dice la palabra que día y noche este hombre de Dios permaneció en oración, humillado ante su Dios, buscando gracia, buscando hallar el favor de Dios. Esto implica negarse a sí mismo, hermanos y hermanas. Esto implica dar un paso de fe en el cual dejamos de ser nosotros y le permitimos a Cristo que sea Él en nosotros. Bendito sea su nombre. La segunda característica de la oración de Nehemías es que Nehemías recuerda las promesas de Dios. Y esto lo podemos ver en Nehemías 1, en el verso 8. Donde Jeremías, orando, recordó a nuestro Padre Celestial,
acuérdate de las promesas dadas a tu siervo Moisés, que si son infieles yo os dispersaré, pero si vuelven a mí y guardan mis mandamientos y lo ponen en práctica, yo volveré a restaurarlo y los reuniré desde los confines de la tierra. Y nosotros estamos atentos a escudriñar las Sagradas Escrituras, porque cuando oramos guiados por la palabra de Dios, oramos con una convicción diferente. En este segundo paso, en esta característica de cómo Nehemías, guiado por el don del Espíritu, ora, vemos en este momento que se cumple la misma palabra con la que Jesús venció a Satanás en el desierto. Lucas capítulo 4. Cuando el Mesías, refiriéndose a la serpiente, le dijo, escrito está. Y esto es lo que antecede en el Antiguo Testamento, en el libro de Nehemías capítulo 1, en este verso 8. Porque está escrito, Padre mío, porque tú lo prometiste a tu siervo Moisés. Nehemías estaba haciendo una declaración y apelando a un favor de que Dios había prometido al pueblo de Israel. Y esto es maravilloso, hermano. Él no estaba pidiendo por pedir, sino estaba pidiendo porque estaba convencido de que ya Dios lo había prometido. Que si su pueblo se volvía a Él y se apartaba de sus malos caminos, Dios vendría en el auxilio de su pueblo. Y es a esto que tú y yo estamos llamados, a que Dios en este tiempo de pandemia, en este tiempo donde se practica la maldad, hermano y hermana, tú que me escuchas, en el nombre de Jesús, volvamos a Dios. Oremos como oró Jeremías. Oremos de una manera especial como este hombre de Dios se postró, entregó su corazón quebrantado, porque esto es lo único que tú y yo podemos ofrecer a nuestro Dios. Un corazón humillado, un corazón dispuesto a pedir perdón, y no un perdón de boca hacia afuera que solo se exprese a través de unas palabras, perdón Señor, perdón, no. Que a través de tu intimidad con nuestro Señor Jesucristo podamos experimentar que la palabra de Dios se nos revele, y así como a Nehemías, el mismo Espíritu nos va a conducir en la oración. La tercera característica de la oración de Nehemías fue que Nehemías, una vez convencido de que Dios lo había prometido, Nehemías hace la petición al Padre. Y Nehemías le pide a Dios que restaurara a aquellos que habían regresado del exilio de Babilonia a su tierra natal. Nehemías clama por la restauración del pueblo de Israel. Nehemías clama por la construcción del templo donde los israelitas realizaban el sacrificio como expiación de sus pecados a Dios. Y es maravilloso, hermanos y hermanas, cómo el Espíritu Santo dirige la oración de Nehemías. Estas tres características de la oración de Nehemías: reconoce su falta, recuerda las promesas de Dios y hace la petición. Es la oración de poder, de misericordia, que todo hombre sabio en el nombre de Jesús debemos de realizar. Dios está llamando a un pueblo para hacernos testigos de su poder. Nehemías tenía características de un hombre ordinario, pero dentro de esas características ordinarias, la gracia de Dios estaba sobre él. Nehemías tenía la característica de un hombre líder, de un hombre justo, piadoso, con temor a Dios, un hombre que reconoce sus debilidades, un hombre que supo reclamar las promesas de Dios, era compasivo, tenía una determinación y había pedido a que Dios se manifestara en él. Pero hay una promesa que quiero compartir contigo. Jeremías en el capítulo 29, en sus versos 2 y 13. Me invocaréis y vendréis a rogarme, y yo os escucharé. Me buscaréis y me encontraréis cuando me solicites de todo corazón. Esto fue lo que aconteció con Nehemías, que buscó a Dios desde su corazón.
que clamó de corazón para que Dios libertara y restaurara a aquellos hermanos suyos que habían regresado del exilio. Yo te invito, hermano, a que nos pongamos de acuerdo para que el Señor restaure nuestra tierra, para que el Señor perdone nuestras culpas, todos nuestros delitos, para que el Señor levante una juventud santa, para que el Señor restaure hombres y mujeres que están apartados de Él. Es necesario que hagamos el clamor que hizo el salmista en el Salmo 61 en su verso 2. Oh Dios, escucha mi clamor, atiende a mi plegaria. Mis ojos se alzan hacia ti, pues tú eres el refugio fuerte ante el cual todos mis enemigos prevalecen. Y esa es la fuerza de nuestro Dios. Él es la roca eterna, Él es todopoderoso y para Él todo es posible. Te invito, hermano y hermana, a que cuando ores tengas un propósito, un objetivo y una determinación de aquello que pides a través de la oración, recordando que si oramos según la palabra, el Espíritu Santo hará posible nuestra petición. Vamos a orar, hermanos y hermanas. Vamos a orar como oró Nehemías, para que en este momento el poder de Dios descienda sobre nosotros y Él escuche el clamor de su pueblo. Señor, te alabo, te bendigo y te glorifico. Te doy gracias, Señor, por este momento, porque tú nos permites reconocer nuestras faltas, porque tú conoces, Señor, nuestros pecados, mi pecado. Y en este momento, Señor, yo te entrego mi corazón. Yo te entrego mi vida, Señor, y me dispongo a ti, Jesucristo, recordándote, Señor, que tu palabra dice, clama a mí y yo te responderé, y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Clamo a ti, Jesús. Clamamos a ti, Señor, en este momento por nuestra nación, por cada persona conectada desde los diferentes países que nos acompañan. Y te pedimos, Señor, que tú sanes nuestra tierra. Oh Jesucristo, que tu preciosa sangre limpie el corazón de tantas personas que están en necesidad de ti. Espíritu Santo de Dios, sopla, aletea, muévete con poder y gloria. Quita del hombre la dureza, la indiferencia, la falta de amor hacia ti. Y concédele a la humanidad un oído de escucha y un corazón dispuesto a adorarte, a servirte y a glorificarte. Y aquellos que están enfermos, que están conectados a estas plataformas de Abba Padre, por el poder que tiene tu palabra, Señor, sana a los enfermos. En tu nombre glorioso, Jesús de Nazaret, ven a restaurar nuestros países, ven a restaurar nuestras familias. Y así como tú lo hiciste al escuchar la oración de Nehemías, nosotros te pedimos, Jesucristo, mi Señor y Salvador, escrito está en tu palabra, que si nos volvemos a ti y ponemos en práctica tus palabras, tú volverás a nosotros y nos reunirás y nos permitirás encontrarnos contigo. Gracias, Señor, por este espacio de fe. Gracias por esta oportunidad de compartir tu palabra. Hermano y hermano, te invito a poner en práctica las características de la oración de Nehemías y a pedir a Dios desde tu corazón. Bendiciones. Hemos llegado al final del programa del día de hoy, esperando que haya sido de bendición para cada uno de ustedes y que el Señor te haya hablado al corazón, que te haya tocado en lo más íntimo y que te impulse a acercarte más a Él. Que el Señor te bendiga y guarde siempre. Nos vemos mañana, si el Señor lo permite. Un abrazo grande. Permite que por los muertos
escuchar tu